no les mencioné algo. Sí les dije que todos esos territorios están ocupados por los palestinos, que son los filisteos del Antiguo Testamento. Pero curiosamente, mis hermanos, esta área, este territorio de Irán, es lo que fue la cuna del imperio medo-persa, Irán. Entonces, habría que tener un tiempo especial para analizar esa parte de la historia y de la profecía. ¿Por qué primero el Altísimo Dios utilizó a los medos y a los persas para liberar de la esclavitud de Babilonia al pueblo de Israel? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Es lo que estamos viendo, ¿verdad? El primer imperio, gran imperio, Babilonia. El segundo de los grandes imperios, los medo-persas, ¿no? Es en lo que estamos trabajando. ¿Cómo el Señor? Porque si ustedes se acuerdan y hacen un poquito de memoria, 150, 200 años antes de que esto sucediera, los profetas profetizaron acerca de Ciro el Grande, y lo leímos la semana pasada. ¿Y quién fue Ciro? Ciro fue el rey de ese imperio medo-persa. ¿Cómo? Y gracias a eso, acuérdense que por medio de Nehemías fue restaurado el templo, ¿verdad? Nehemías y su compañero restauraron el templo por permiso y por mediación de Ciro. Ciro pidió que se les facilitaran todas las cosas para que fuera reedificado de nuevo el templo de Dios. Bueno, en aquel entonces se puede decir que fueron aliados, de alguna manera Dios tocó sus corazones de Ciro y fueron aliados del pueblo de Israel. Ahora está sucediendo lo contrario, esas mismas raíces, ahora el Señor, porque Él tiene el control de todo, ¿estamos de acuerdo en eso? El Señor está utilizando ahora de esa manera para continuar con el asedio y la opresión al pueblo de Israel. Dios tenga misericordia de todos nosotros, hermanos. Pueden venir cosas muy fuertes, muy tremendas sobre la humanidad en general, y de hecho van a venir. Para quien tenga un poco de tiempo en la semana, le recomiendo que lea Ezequiel 38 y concretamente Ezequiel 38:5. Bueno, vamos a leer ese texto en específico. Ezequiel 38:5. Bien, son las profecías sobre Gog y Magog. Para no irnos en el tiempo con esto, desde el 1 vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy en contra de ti, oh Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus y Fud con ellos. ¿Perdón? ¿No? Ezequiel 38:5, estaba leyendo yo desde el 1. ¿Sí? Ok, les voy a leer de nuevo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos,
teniendo todos ellos espadas, escuche la frase, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Es probable, en el análisis teológico de estos tiempos, muchos teólogos coinciden en que es muy probable, altamente probable, que se esté cumpliendo la profecía de Ezequiel 38 en este momento. Lo que quiero llegar, y obviamente Mateo 24, ¿no?, que todo el capítulo nos habla acerca de las señales del fin. Pongámonos en oración, mis hermanos, de manera seria y con mucha conciencia a este respecto, porque claro, podremos decir que nosotros estamos bajo el amparo del Señor y estamos demasiado lejos, pero aquí el punto es que analicemos la destrucción de las ciudades, niños, mujeres, ancianos, o sea, es un caos tremendo, ¿no?, por el que seguramente muchos pueblos han de pasar. Roguemos al Señor para que su mano de misericordia esté sobre todos nosotros, sobre este pueblo noble, desobediente también, pero a la vez noble. Dios tenga misericordia de eso. Mis hermanos, voy a hacer una oración y vamos a comenzar el estudio de este día. Santísimo Dios, Padre, le doy gracias, Padre mío, Señor Santísimo. Le ruego, Padre Santo, en esta mañana, Señor, que se manifieste a su pueblo, Señor, y que nos dé fortaleza, Señor, y nos dé sabiduría, Señor, para poder discernir estos tiempos difíciles que estamos enfrentando, Señor, y que no sabemos qué vendrá. Ampárenos, Dios, acompáñenos, Señor. Protéjanos, Señor, en su manto, como dice la Escritura, allí, Señor, debajo de sus alas. Dios poderoso, en esta mañana, Señor bendito, le pido que abra nuestros oídos espirituales, que tenga misericordia, Señor, de todo ese pueblo, Señor, uno que es pueblo suyo y otro no, que tenga misericordia de ellos, Señor, en este momento, porque están en grande tribulación, Señor. No sabemos qué va a venir, Padre, si esto sea solo el principio de la gran tribulación que durará 3 años y medio, Dios. Padre, con todo mi corazón y mis hermanos y yo le rogamos esta mañana por la humanidad, Señor. Perdone nuestras faltas, Señor. Perdone nuestras desobediencias y nuestros pecados, Señor bendito. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, nos vamos a ir a trasladar al capítulo 5 de Daniel. ¿Se acuerdan por ahí que vimos ya acerca de la escritura de esa mano? ¿Sí? Cuando estaba Belsasar el rey, que dijimos que era el segundo en el reino, ¿verdad? El primero había sido... ¿Quién? Sí, Nabónido, ¿verdad? Bien, entonces vimos que este hombre pidió que llevaran los vasos santos sagrados, las copas sagradas, y bebió vino en ellos y desafió directamente el poder de Dios, ¿verdad? Entonces después de eso pues cae en pánico, le chocan las rodillas una contra otra y piensa en volver a convocar magos, astrólogos, caldeos, adivinos, pero no le descifran la escritura. Entonces aparece por ahí la reina y le habla acerca de Daniel. Fíjense cómo la escritura no nos da los años que transcurrieron. La Biblia, mis hermanos, no es un libro de historia, es un libro de enseñanza. Porque un libro de historia te da fechas y puntos concretos. En ciertas partes la escritura sí nos lo da, pero en general no. Ya mencioné acerca de lo que dijo el apóstol Juan, ¿verdad? Que si todo lo que sucedió se escribiera, no alcanzarían todas las hojas de papel del mundo para poder escribir aquello. Y si este libro, mis hermanos, vean el tamaño, le provoca sueño al ser humano cuando lo lee. Si este libro se le hace difícil y complicado de leer al ser humano en un año, y hay personas y hay hermanos que tienen toda la vida queriéndolo leer completo y no lo han logrado. Imagínense un tomo del tamaño de lo que estoy hablando, ¿verdad? ¿Quién intentaría leerlo, no? Sería prácticamente imposible. Pero el extracto de la doctrina y de la enseñanza y de lo que Dios plasmó en profecía por medio de estos hombres está aquí, sin lugar a dudas.
y no hace falta nada, ¿verdad? Entonces la reina le dice al rey que conoce un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, ¿verdad? Y le habla acerca de que su padre lo llamó y que él es apto para designar enigmas, interpretar sueños y resolver las dudas. Vamos a continuar el día de hoy, versículos. Bueno, alcanzamos a ver cuando Daniel ya es llevado precisamente, y luego Belsasar le dice que si él es capaz de interpretar esa escritura, lo va a hacer el tercer hombre en el reino. Ya me acuerdo que mi hermano acertadamente nos contestó la pregunta: ¿por qué el tercer hombre en el reino, verdad? Y que le iba a poner un collar y lo iba a vestir de púrpura y todas esas cosas que vimos, ¿verdad? Era uno de los deportados que fueron cautivos y llevados a Babilonia, este hombre Daniel, ¿verdad? Y se acuerdan por ahí qué fue lo que le dijo Daniel al rey Belsasar cuando Belsasar le dijo los grandes regalos, aquellas tres cosas que le iba a dar: vestirlo de púrpura, darle grandes dones y regalos, y luego hacerlo el tercer señor en el reino. ¿Qué le dijo Daniel a este hombre? ¿Se acuerdan qué le dijo? Vean el versículo 17. Nos quedamos del 18 en adelante, pero vamos a leer el 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. No estaba actuando de manera soberbia este hombre de Dios, aunque las palabras aparentaran, ¿verdad? Dale tus dones a otros, tus dones sean para ti. Aparentara, pero no conocía la soberbia este hombre. Ahorita vamos a ver la edad de Daniel en este momento. Vamos a leer los versículos 18 al 21, de ahí comienza la clase de hoy, lo demás ha sido repaso. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza. Ya sabemos que aquí está diciendo Nabucodonosor tu padre. Nabucodonosor no era el padre de Belsasar, pero ya vimos cuál era el motivo en la historia por el cual alguien que fuera pariente o familiar del rey más famoso se le podía llamar hijo. Tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas su corazón se ensoberbeció, y su espíritu se endureció en su orgullo. Fue depuesto del trono del reino, y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo. Escuche la palabra: hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place, el Señor Dios soberano. Observó la frase hasta, ¿verdad? Y eso fue lo que sucedió. Antes de confrontar al rey con la interpretación de la misteriosa escritura, Daniel se remonta a los días de Nabucodonosor. Le dice: Nabucodonosor tu padre. El profeta observa que la gloria y majestad alcanzadas por el famoso monarca babilónico fueron concedidas por la providencia del Dios Altísimo. Yo pregunto algo: ¿ustedes creen que Belsasar no conocía esa parte de la historia, lo que le había sucedido a Nabucodonosor, los años que hubieran pasado? Por supuesto que él sabía, porque era parte de su misma generación. Sin duda alguna que lo sabía, pero no lo tomó en cuenta. No pensó y dijo: hey, la soberbia que tuvo Nabucodonosor, yo no la voy a tener. Los errores que él cometió, yo no los voy, para que no me suceda eso. No, se olvidó todo eso. Nabucodonosor tenía autoridad para dar vida o para dar muerte sobre los súbditos. Engrandecía y humillaba a la persona que él quería.
¿Quién es el único que tiene autoridad para esto? Es el Dios Altísimo. Pero Nabucodonosor estaba tomando el papel de Dios, estaba suplantando a Dios. Es decir, aquel gran rey era un dictador en absoluto. Él decía esto y de inmediato. ¿Se acuerdan cómo se acataban las órdenes que él decía? Inmediatamente. ¿Quién se iba a atrever a desobedecer a Nabucodonosor con impunidad? ¿Acaso no les dijo a los muchachos cuando los envió al horno de fuego: ¿cuál Dios hay que los pueda librar de mí? ¿Verdad? Entonces Daniel apela a la historia y recuerda a Belsasar lo que le ocurrió a Nabucodonosor. Y le dice: su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo. Las palabras corazón y espíritu evidentemente son sinónimos aquí. Indican el centro de la personalidad de Nabucodonosor. La expresión en su orgullo puede traducirse de manera como un adverbio, o sea, ¿qué le sucedió dentro de sí? Se llenó de orgullo. Es decir, que Nabucodonosor se ensoberbeció en su corazón, y al haberse ensoberbecido en su corazón, se endureció su espíritu. ¿Saben ustedes que hay algo que endurece el corazón del ser humano? El pecado. Pecar continuamente hace duro el corazón, de manera que después ya el pecado se ve como algo normal, como algo natural, porque ya quedó duro el corazón. El Dios del cielo humilló a ese soberbio Nabucodonosor, quitándolo de su trono y despojándolo de la gloria que tenía. Obvio que Belsasar debió saber todo lo que le había acontecido a su abuelo, ¿verdad? Y debió de haberle servido como una lección propia, pero no fue así. Como vimos en el capítulo 4, Nabucodonosor fue herido con esa enfermedad y comió pasto, comió zacate, dice el versículo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo no era Nabucodonosor el que tenía todo ese poderío, porque él decía: miren la grandeza de mi gloria, miren lo que he hecho con mi poder. No había sido él. Versículos 22 y 23. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón. Aquí viene la parte fuerte. Sabiendo todo esto, o sea, sí lo sabía, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de estos, diste alabanza a dioses con minúscula, a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Qué lección tan grande para nosotros, hermanos, estos dos versículos. Bendito Dios que nos rescató, porque yo no sé si todos o más de algunos de ustedes en un tiempo adoramos esos dioses de madera, de plata, de vidrio, de oro. Bendito Dios que nos rescató de ahí. El profeta del Dios Altísimo, Yahvé o Jehová, se dirige directamente al rey declarándole que a pesar de haber sabido lo que había sucedido a Nabucodonosor, su abuelo, le dice: no has humillado tu corazón. Es decir, el comportamiento de Belsasar había sido un acto de desafío al mismísimo Dios del universo. Uno de esos grandes teólogos llamado Leopold hizo una observación respecto a la acusación que Daniel le hizo a Belsasar, que nunca había experimentado. Daniel le hace saber a Belsasar que lo que está ocurriendo tiene relación directa con haber profanado los vasos sagrados del templo. Ahí se lo está sabiendo en los versículos que acabamos de leer. Aquel acto había sido un acto de blasfemia contra el Señor del cielo, o sea, contra la autoridad misma de Dios. Estos hombres creyeron que estaban por encima de la autoridad del Dios Altísimo. En lugar de adorar al Dios, le dice: al Dios en cuya mano está tu vida, has adorado a dioses que ni ven, ni oyen, ni saben.
Miren, vamos a ir a Mateo 12, versículos 31 y 32. Bíblicamente, mis hermanos, aquí va a quedar demostrado por qué este acto hizo que el Dios Altísimo le quitara la vida a Belsasar. Mateo 12, 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Belsasar blasfemó contra el Espíritu de Dios. Versículo 32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Qué palabras, qué sentencia tan grande, qué impresionante. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Fíjense, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Cristo, contra el Mesías de Dios, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Alguien dígame, ¿cómo entiende esa frase? Ni en este siglo ni en el venidero. Ni en esta vida ni en la otra. Esa es la sentencia para quien blasfema contra el Espíritu Santo. Y eso fue lo que le pasó a este hombre. Por eso Dios le quitó la vida prácticamente en el acto. Su acción fue una insensatez, ya que había alabado a dioses inanimados que no tenían vida. Y por el contrario no había glorificado al verdadero Dios, que era quien le había dado la vida, quien lo tenía en la posición en la que estaba. No se nos olvide, mis hermanos, si nosotros escalamos posiciones espirituales o materiales, es cuando más debemos recordar y estar agradecidos con el Señor. Porque desgraciadamente cuando llega la fortuna y el poder económico, nos olvidamos de la gracia y la misericordia de Dios. Los hombres de hoy parecen diferenciarse en bien poquito acerca de Belsasar. Al igual que el rey, la mayoría de los gobernantes y las naciones no toman en cuenta a Dios. La humanidad en general adora lo material, lo terrenal, lo perecedero. No ponen los ojos en las cosas que no se ven, sino en las que se ven. ¿Y qué dice la Escritura? Que las cosas que se ven son perecederas, pero las que no se ven son eternas, ¿verdad? El hombre natural no alza los ojos para reconocer la soberanía de Dios. Eso explica el deterioro político, moral y espiritual y social de este tiempo que vivimos. La práctica de la injusticia social y el desenfreno moral de la sociedad humana han llegado a un nivel escalofriante entre las naciones de la tierra. Alguien habrá escuchado decir, no hace mucho tiempo, alrededor del año más o menos, y está la situación obviamente en investigación y muy difícil. Alguien llegó a escuchar por allí en las noticias acerca de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos con esas grandes sociedades de empresarios y de artistas famosos, de artistas reconocidos a nivel mundial, que hacían reuniones en mansiones para tener reuniones de tipo sexual con niños. Ahí está. Hay gente ya encarcelada, hay gente de hecho que ya murió. ¿A dónde hemos llegado como sociedad? Versículos 24 y 25 del capítulo 5 de Daniel. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene o Mené es correcto, Mene, Tekel, Uparsin. El adverbio entonces, que es esa primera frase del versículo 24, este adverbio
connota tanto el tiempo como la causa. En cuanto a tiempo, la presencia de la mano tuvo lugar en el momento de la blasfemia de Belsasar, en el momento en el que estaban bebiendo en aquellos vasos sagrados. Pero también sugiere que la aparición de la mano fue causada por esa misma acción. Así fue, ¿verdad? La aparición de la mano era un acto sobrenatural. Dios tuvo que intervenir de manera judicial, poniendo fin al orgullo y desafiante rey Belsasar. ¿Y por qué digo que Dios intervino de manera judicial? Porque Dios lo juzgó en ese momento. Cumpliendo el deseo del rey, Daniel lee primero la inscripción compuesta solo de 3 palabras. Si vemos son 4, pero una se repite, ¿correcto? Son 3 verbos en algo que se llama forma de participio pasivo. Tal vez la brevedad de la inscripción era lo que más sorpresa y perplejidad había causado tanto en el rey como en los sabios que habían fracasado en su intento de descifrarlas. El primero de esos participios pasivos, de esos verbos, es mene o mené. Este se deriva del verbo hebreo mená, que significa contar. Según la interpretación dada por Daniel ahora en el versículo 26, dicha expresión significa que Dios había contado el reino de Belsasar y le había puesto fin. El hecho de que la palabra mene se repita estriba en el doble significado de la expresión. Este verbo hebreo mena significa 2 cosas: significa contar y significa finalizar. Es como cuando estás contando lo que sea, granos de frijol o billetes. Estás contando y terminas, finalizas. Ese es el significado de la expresión. Por eso lo menciona 2 veces. En la primera vez significa contar y en la segunda vez significa finalizar. En aquella noche el juicio de Dios contó y finalizó. Contó y le puso fin al reino, no del rey Belsasar. Esa noche Dios le puso fin al primer imperio, gran imperio. Esa noche se terminó el imperio babilónico. Esto es lo grande de la historia, mis hermanos. Esto que estamos viendo y analizando, ahí se terminó el primer gran imperio. Ahí fue borrado el imperio de Babilonia. El participio tekel procede del verbo hebreo tekal, que significa pesar. Y al pesar significa ser liviano o falto de peso. No solamente pesarlo, sino encontrar algo liviano de peso. También aquí, según la interpretación ofrecida por Daniel en el versículo 27, ambas ideas son aplicables al caso de Belsasar. ¿Qué es lo que dice concretamente esta escritura? Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. La vida disoluta del rey en cuanto a lo moral y su concepto torcido de Dios eran factores muy importantes en la sentencia contenida en la palabra tekel. Fuiste pesado y fuiste encontrado falto. Finalmente, ese participio Pérez, que pareciera un apellido latino, aunque está escrito con S y Pérez se escribe con Z, pero en algunos errores ortográficos del mismo registro civil se ha escrito esa palabra con S. Este participio Pérez es derivado del verbo hebreo peras, que significa romper o dividir, quebrar, romper, dividir. La interpretación de dicha expresión aparece en el versículo 28, que es lo que acabamos de ver. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Dios quebrantaba el poderío de los babilonios y iba a entregar el reino a los medo-persas. El reino no sería dividido en 2 partes, una para los medos y otra para los persas, sino que pasaría en su totalidad a las manos de una alianza medo-persa. Acuérdense que se aliaron dos ejércitos, 2 pueblos. Y también vimos casi al inicio en el prólogo de este estudio que algunos escritores y teólogos mencionan que fueron reinados distintos, que el segundo gran imperio fueron los medos y el tercero los persas.
Por tanto, ellos dicen que el cuarto gran reinado, cuando iba a venir la segunda venida de Jesucristo a la tierra, iba a ser el imperio egipcio, Egipto. Mas no fue así, ¿verdad? Ya vimos que Medo-Persa solamente fue uno solo, que fue el segundo. Vamos a ir a los versículos 29 al 31, en donde vamos a ver cuál fue el pago, una noche de retribución a esta falta tan grande. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Vamos a entrar a un punto bien interesante. Entonces, ¿quién era el rey? ¿Era Ciro o era Darío? ¿O Darío era rey de los persas y Darío de los medos? Ahorita vamos a comprender esa parte. En cumplimiento a su promesa, Belsasar ordenó que Daniel fuese vestido de púrpura, condecorarlo con un collar de oro y elevarlo a la tercera posición del reino. Sin embargo, esto era superfluo, ya que los medo-persas tomarían a Babilonia poco tiempo después, y aquello de que Daniel iba a ser el tercer señor del reino iba a quedar borrado. Ellos llegaron con otro imperio, con otras ordenanzas. Sin dar más detalle, Daniel nos informa que en aquella misma noche Belsasar murió. El juicio de Dios sobre este rey había caído con la fuerza de un rayo. ¡Fum! Lo fulminó y lo aniquiló en ese momento. La Biblia afirma que el salario del pecado, ¿cuál es? Muerte. Porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23, ¿verdad? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y fíjense qué curioso, porque este versículo bien lo podemos interpretar a veces metafóricamente, pero también literalmente. La paga del pecado es muerte espiritual, pero muchas de las veces también es muerte material, muerte física. El caso de Belsasar es una demostración de la veracidad de este texto bíblico. La identificación de Darío el Medo, lo que estamos hablando ahorita, ha sido tema de muchas discusiones entre los estudiosos de las Escrituras. Inclusive, no hay algo en este momento que hablamos definido universalmente que nos hable acerca de este hombre como tal, como rey. Ha habido tres, a través de la historia ha habido tres posiciones. Nosotros nos vamos a quedar en una de ellas, que es la mayoritaria. No sé si recuerden cuando vimos acerca de cómo fue escrita, perdón por la redundancia, la escritura, y hablamos de algo que se llama el texto mayoritario. El texto mayoritario fueron los escritos que se encontraron y que prácticamente todos decían lo mismo. Entonces se fue y se escribió sobre el texto mayoritario. Grandes hombres, investigadores de esto, han dado sus puntos de vista, ¿sí? Por ejemplo, Wiseman, que es profesor de asiriología en una de las universidades más connotadas en Londres, dice que Darío el Medo era el mismo que Ciro el Grande. ¿Se acuerdan que ahorita les mencionaba? ¿Sí? Por otra parte, otro gran estudioso y teólogo, Bottflower, dice que Cambises, que era hijo de Ciro el Grande, debe identificarse como Darío el Medo. La tercera opinión, que esta que les voy a mencionar, es la más aceptada en el mundo por la gran mayoría de los estudiosos, ¿sí? Sugieren que Darío el Medo no fue otro que un hombre llamado Gubaru. Este Gubaru fue designado como gobernador de Babilonia por Ciro el Grande. Aunque el problema de la identificación de Darío el Medo no ha sido completamente resuelto, lo que sí es cierto es que aquella noche del mes séptimo del calendario judío murió Belsasar, y en esa fecha concreta del 16 del mes séptimo del calendario judío se terminó el imperio babilónico. Miren, aquí está sucediendo algo muy parecido a lo que acabamos de ver.
Nabónido se retiró al desierto de Teima en Arabia y no quiso saber más del reino. Y designó, ¿sí?, a su hijo Belsasar. Aquí está sucediendo algo por el estilo. Era un imperio muy grande en el cual Ciro era el absoluto, era el rey absoluto. Pero al haberse unido con los medos, entonces designó a Darío como gobernador, pero prácticamente fungía como rey en esa parte del imperio medo. Bien, vamos a hacer una pequeña conclusión acerca de este capítulo 5. Vamos a pasar al 6, que es de donde comienza ya el imperio de los medo-persas. El capítulo 5 de la profecía de Daniel es de gran importancia respecto a la confiabilidad histórica del profeta. La crítica racionalista ha insistido en que Daniel, que para nosotros es el autor de este libro, ha cometido errores al referirse a datos históricos. Uno de los más mencionados es acerca de Belsasar aquí en el capítulo 5, y además el hecho de que Daniel lo llama hijo de Nabucodonosor. Nosotros ya vimos por qué es correcto llamar hijo de a alguien que no fue su hijo directamente. Descubrimientos arqueológicos vimos realizados a fines del siglo pasado y comienzos de este siglo. Bueno, hablamos ya del 23-24, ya no el 25. El estudio tiene más tiempo. Dice que encontraron algo que yo les mencioné, que se llaman tablillas cuneiformes, sí, una tablilla delgada donde había inscripciones y donde había escritos y donde aparece el nombre de Belsasar, ¿verdad? Bueno, este capítulo nos enseña también la fidelidad de la palabra de Dios. La caída del imperio de los babilonios había sido anunciada tanto por Jeremías como por el mismo Daniel. Los medopersas tomaron el reino tal como Dios lo anunció en el capítulo 2, cuando fue destruida aquella gran estatua, ¿se acuerdan? Que golpeó la parte baja. Entonces los gobernantes modernos deberían leer cuidadosamente este capítulo y comprometerse a practicar la justicia, porque tal vez de esa manera podrían evitar correr la misma suerte que Belsasar. Pero ya dijimos que poco o nada de interés tienen los gobernantes modernos en esto, ¿verdad? Poder, 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 poder. Bien, vamos a comenzar el capítulo 6 y vamos a ver cómo el hombre sigue mostrando su rebeldía hacia Dios, pero ahora mediante la práctica de la envidia. Ya no tanto del poder, sino de la envidia. Y vamos a ver un pasaje muy conocido por los cristianos que nos habla acerca de Daniel en el foso de los leones. Ya acuérdense, ya el imperio babilónico ya se fue, ya se acabó. Los privilegios que estos hombres, tanto Daniel como sus amigos, ¿sí?, Sadrach, Mesach y Abednego, ya se terminaron. Aquí comienza una nueva era, comienza como una nueva etapa para ellos. Es importante que veamos que los capítulos 3 y 6 de Daniel tienen una relación muy estrecha. Ambos nos hablan acerca de la fidelidad de Dios y del poder protector de Dios para con sus hijos, para los fieles. Ambos presentan la dedicación incondicional de los siervos de Dios que prefirieron morir antes que negar a Dios, antes que negar al Señor de sus vidas. Otra comparación entre ambos pasajes manifiesta la iniquidad del corazón humano y la determinación del hombre en mostrar su rebeldía contra Dios. Vamos a ver cómo Darío designa a Daniel jefe de los gobernadores del reino. Tiene unas cosas bien especiales este capítulo. Aquí Daniel tiene el favor de Darío, pero después el rey Darío es acosado de tal manera que envía un edicto del cual ya no se puede retractar porque tiene el sello del anillo del rey, lo entrampan y después quiere librar a Daniel y no puede, pero alguien viene a librarlo.
Entonces, Daniel capítulo 6, versículos 1 al 3. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Esa palabra sátrapas debemos nosotros entenderla, mis hermanos, en el contexto histórico de aquel tiempo. En el contexto de este tiempo, ese sátrapa es un indigente, alguien que no tiene nada, es un indigente. En el contexto histórico de este tiempo, un sátrapa era un gobernador. La palabra puede significar 2 cosas, puede significar gobernador o presidente, dependiendo de la manera en la que esté utilizada en la parte donde aparezca escrita, gobernador o presidente. En este contexto actual, una cosa es un gobernador y otra cosa es un presidente. El presidente tiene el mando y el poder absoluto. El gobernador tiene el mando absoluto en la entidad donde gobierna, pero él tiene que darle cuentas a su presidente o presidenta en este caso, ¿no? Bueno, nada más para entender qué se refiere con 120 sátrapas que gobernasen. Eran hombres que tenían un gobierno sobre cierta área y le tenían que dar la información a estos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Esos 120 tenían que reportarle a uno de esos 3, para que vean dónde estaba la clasificación del poder y el mando que Daniel comenzó a tener en el inicio de Darío. Bueno, ya vimos acerca de la situación confusa que hay respecto a quién fue Darío, ¿verdad? Bueno, es necesario esperar muy probablemente que con el tiempo haya evidencias más contundentes respecto a Darío, ¿verdad? Por el momento, como dije, nos vamos a ir con la idea de que era un hombre designado por el rey Darío, ¿verdad? Para que gobernara en toda la provincia y el poderío de los medos. Los medos y los persas establecieron una organización política muy diferente a la de los babilonios. En los babilonios era un poder absoluto que lo tenía Nabucodonosor, ¿sí? Estos hombres, los medos y los persas, dividieron el imperio en reinos tributarios y en grandes provincias llamadas satrapías. Por eso eran los sátrapas los que gobernaban esas 120 provincias, grandes provincias. Cada provincia era gobernada por un sátrapa. La palabra, como dije, gobernador significa, esta palabra significa, es una palabra del hebreo, en el hebreo sarak, que significa gobernador, presidente o jefe también, cabeza, ¿sí? Evidentemente Darío había organizado la administración de su reino en 3 grupos. Cada uno de ellos tenía su presidente. Daniel era uno de ellos, quien debía informar regularmente al rey. Es posible que Darío hubiese averiguado acerca de Daniel y al conocer su habilidad administrativa y su experiencia y su sabiduría, lo nombró para ese cargo tan importante, ¿sí? Sin embargo, Daniel se distinguió por encima de los demás, por encima de los otros 2 presidentes o grandes gobernadores, ¿verdad? Fíjense cómo los años, en vez de cambiar las circunstancias de Daniel, lo habían hecho más sólido, más fiel, más firme, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo los enemigos de Daniel forman un plan para destruirlo. Y eso lo vamos a analizar de los versículos 4 al 9 y ahorita vamos a leer el 4 y el 5. Aunque el texto bíblico omite las razones por las que aquellos hombres querían destruir a Daniel, es de suponer que entre los motivos principales estaban los celos y la envidia. Daniel era un anciano judío que había servido al gobierno babilónico.
Seguramente los asistentes de Darío pensaban que el profeta no debía tener ni arte ni parte en la nueva administración de los medopersas, de manera que idearon un plan para quitarlo de ahí. Versículos 4 y 5. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. El complot contra Daniel estaba encabezado por sus mismos colegas, por los otros dos presidentes y por un número indeterminado que no conocemos de esos otros pequeños gobernadores de las provincias. La palabra ocasión significa pretexto o causa, una causa para acusar a alguien. Es decir, que aquellos hombres buscaban la más mínima excusa para descargar sus acusaciones contra Daniel con el fin de quitarlo de en medio. Principalmente procuraron sorprenderlo en algo con el reino. O sea, como que lo tenían vigilado, pensando en que podían acusar a Daniel de alguna incapacidad administrativa o de infidelidad al rey. Querían encontrarlo en errores administrativos a causa de la edad que Daniel tenía y declararlo que ya no estaba apto para eso, ¿verdad? Pero fracasaron. Después procuraron encontrar alguna tacha moral o deshonesta en la persona de Daniel, pero también fracasaron. Daniel era fiel. Habiendo fracasado en esas dos esferas de la vida de Daniel, tanto la pública como la privada, aquellos hombres determinaron atrapar a Daniel en algo que tuviese que ver con su vida espiritual, con su vida religiosa. Evidentemente, Daniel había demostrado su absoluta lealtad a Dios. Esa fidelidad sería sometida una vez más a prueba. Y como resultado iba a obtener una maravillosa victoria a causa o por la causa de Dios. La expresión la ley de su Dios manifiesta que el testimonio de Daniel con respecto a los mandamientos de Dios era algo que aquellos hombres notaban. La palabra ley significa decreto o edicto. De modo que aquellos hombres sabían que Daniel no violaría el mandato de la ley de su Dios, que prohibía arrodillarse o adorar a alguien que no fuese el Dios mismo. Y por ahí se fueron. Versículos del 6 al 9. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Los sátrapas y gobernadores, previamente de acuerdo, aparecieron delante del rey. El verbo traducido al castellano "se juntaron" expresa una idea enfática, todos a la vez. En este caso, la connotación es que formaron un grupo y se presentaron todos. Es decir, habiéndose completado la trama, aquellos individuos y gobernadores se agruparon delante del rey para expresarle el consenso al que ellos habían llegado. El portavoz de la comitiva hace saber al rey el acuerdo al que han llegado. A primera vista, las pretensiones de aquellos hombres eran hacer pensar a Darío que sus subalternos lo tenían en muy alta estima. Para obtener su finalidad, aquellos oficiales hacen la más plausible declaración
cuando le dicen hemos acordado, usan las más finas expresiones para identificar su malvada trama como un edicto real, una confirmación. Dan a todo el complot una apariencia de religiosidad y de lealtad al rey, cosa que al rey pues le ha de haber agradado mucho. Aparentan que nada, sino la más excelente lealtad se esconde detrás de ese proyecto. La petición era que el rey Darío estableciese un edicto real que por obligación tuviese que ser observado y obedecido por todos los ciudadanos del reino. La promulgación de dicho edicto obligaría a todos a tratar a Darío como si fuese un dios. La expresión demanda petición en este contexto significa pedir, como se hace en oración delante de Dios. El castigo para el violador del edicto consistía en ser echado en el foso de los leones. En tiempos de Nabucodonosor había varias cosas. La pena capital era el horno de fuego. Los medopersas utilizaron leones. ¿Qué había también en los tiempos de Nabucodonosor? ¿Qué les dijo el rey a aquellos hombres que no eran capaces de interpretar el sueño y la interpretación? ¿Qué iba a pasar con ellos? Los iban a descuartizar, los iban a mochar en pedazos. ¿Qué vemos en las dos cosas? En los dos imperios, ¿qué estamos viendo? Crueldad, una crueldad increíble. Echar un ser humano vivo a un foso de los leones o a un horno de fuego ardiendo, o sea, imagínense, ¿no? Es evidente que la expresión de estos hombres ejercitada por los conspiradores y la tentación de ser considerado como Dios para Darío fue algo que le puso en una tentación grande. Además dijo, bueno, 30 días, pues Darío firmó el edicto y la prohibición. Ahora vamos a ver cómo los enemigos de Daniel lo denuncian por su desobediencia, ya directamente. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Qué hombre, ¿no? ¿Se escondió? No. Él sabía en quién estaba confiando. Él sabía quién era el Dios de todos los dioses santos, como habían escrito, ¿no? 3 veces al día se postraba y oraba. Es una costumbre del pueblo judío orar a ciertas horas del día y se postran en dirección hacia donde está Israel como nación. De manera que si aquí donde estamos Israel estuviera hacia aquel lado, el judío se gira y se postra hacia esa ciudad. Es una costumbre de ellos. Como en los días de su juventud, Daniel no permitió que las circunstancias alterasen sus convicciones, aunque sabía las implicaciones de desobedecer aquel edicto promulgado por Darío. Daniel fue a su casa y con las ventanas abiertas se postró para orar y dar gracias a Dios. No estaba retando a Darío, no estaba retando a los medos y a los persas. Daniel estaba reconociendo al único que es capaz de tener un poder como ese, al único que es capaz de dar la vida y quitarla, que era Dios mismo. De manera que fíjense cómo los versículos nos hacen énfasis en que tenía abiertas las ventanas. Su rostro se estaba postrando, su rostro hacia Jerusalén, y lo hacía 3 veces al día. Todo aquello indica la determinación de aquel hombre de Dios en demostrar su fidelidad, en demostrar que aquel Dios a quien había servido toda su vida no iba a claudicar en ese momento. En el texto original los 3 verbos aparecen en forma de participios. ¿Qué es esto? Indican una acción continua que no se deja de hacer. Daniel 3 veces al día arrodillándose, orando y dando gracias a Dios
daba testimonio inquebrantable de la confianza que él tenía en el Dios del cielo. Versículos 11 y 12, estamos por terminar. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: es verdad, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. ¿Qué significa no puede ser abrogada? Ya no puede ser, o sea, es irreversible, ya no puede dar marcha atrás. Lo que se dictó se va a cumplir. Al igual que cuando hicieron su entrada en la presencia del rey los conspiradores, como un grupo, los que espiaron a Daniel y lo vieron orando y rogando en presencia de su Dios. Esa expresión rogando significa implorando el favor de alguien, en este caso de Dios. Es de suponer que Daniel conocía o por lo menos sospechaba lo que estaba a punto de ocurrir. Y aquello que hacía él en orar era implorar la ayuda de Dios para soportar la prueba que iba a venir. Él sabía lo que iba a venir. Los conspiradores logran su propósito inicial, o sea, han conseguido que Darío promulgue el decreto y ahora están a punto de conseguir que se cumpla en Daniel al arrojarlo al foso de los leones. Aquellos hombres demuestran la falsedad de sus corazones cuando tratan de aparentar que su preocupación es real, que tienen un celo porque se cumpla el edicto del rey, cuando en realidad ¿qué era lo que pretendían? Destruir, quitar de en medio por celos o por envidia al profeta de Dios. Versículo 13 es lo último que vamos a leer. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es uno de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Ahí viene la prueba para este hombre. ¿Cuántos años tenía Daniel cuando fue llevado cautivo por Nabucodonosor a Babilonia? ¿Se acuerdan? Entre 17 y 19 años, era casi un adolescente, era un joven. Ya pasó todo el reinado. Fíjense, miren, vamos a hacer una pequeña suma. ¿Cuántos años dice la profecía que iba a estar cautivo Jerusalén en el pueblo de los babilonios? 70 años. 70 años. Acaba de ser liberado los hebreos, Jerusalén, acaban de ser liberados del imperio babilonio. ¿Sí? Y acabamos de entrar al segundo gran imperio, que son los medopersas. Ya estamos hablando de ellos aquí en este capítulo 6. Si Daniel tenía 17, 19 años y 70 años del cautiverio, ¿cuántos años tendría Daniel en este momento de la historia que estamos hablando? Vamos a poner una suma entre 87 y 90 años, 89 años. ¿Era un anciano? Los años que tenía Daniel habían quebrantado su fe, habían minado su fe, su confianza en Dios. Yo creo que Daniel, y a mí se me ocurre pensar, que Daniel estaba gozoso de que esto estaba sucediendo y le decía al Señor: gloria a ti, Señor. Si ya me estás llamando, voy a ti. Era lo que más ansiaba, estar con Él. Porque él sabía, como decía Pablo, ¿no?, que la corona de la vida le estaba guardando. Y dice, y no solo a mí, decía Pablo, ¿no? Entonces, observen este hombre, ¿no? Era un anciano, pero los años no habían quebrado a Daniel. Las pruebas que había visto y que había sufrido, tanto él como sus amigos, no habían quebrantado el espíritu. No, al contrario, yo creo que cobraba más fuerza porque veía la manifestación
de Dios en su vida. Fíjense a qué altura andaba este hombre, después de haber sido llevado cautivo. ¿A qué altura andaba? Había llegado a ser uno de los principales en el reino de Nabucodonosor. Fue el tercer hombre en el reino de Babilonia en el reinado de Belsasar. Y estaba siendo uno de los 3 grandes presidentes en el reino de los medopersas. Dios premia la fidelidad del siervo. Quisiera decirles más cosas, mis hermanos, pero el tiempo de esta tarde ya nos llegó. Gócense, disfruten, porque tenemos un privilegio muy grande. Dios nos está revelando profecía, no historia, profecía. Dios nos está, dice el Evangelio, ¿no? Cuando le da gracias al Señor y le dice: gracias porque has escondido estas cosas de los sabios y las has revelado a los niños. Nosotros somos sus bebés, somos sus hijos, somos sus niños adorados del Señor. Ese pueblo que Él adquirió y que pagó, con qué pagó el Señor por este pueblo. El precio de este pueblo fue sangre y Él lo pagó. Gocémonos, mis hermanos. Estamos ante hechos muy fuertes que están sucediendo a nivel mundial, pero ¿qué les dijo el Señor a sus discípulos? Mas confiad, yo he vencido al mundo. El Señor los bendiga, mis hermanos. De todo corazón se los digo y se los deseo. Y para terminar esta mañana, le pregunto a alguien si tiene alguna pregunta o nos quiere expresar algo. Orar por Israel, ¿verdad? Y no solamente por ellos, sino por toda la humanidad, ¿verdad? Sí, amén, amén. Amén. ¿Alguien más? Bendito Dios Santísimo. Le agradecemos, Señor bendito, el estar con nosotros. Le invitamos a que permanezca, Señor. Viene una parte, Señor, que esperamos en la cual se agrade también. Hemos escuchado, Señor, parte de la historia, de la profecía. Viene una parte en la que queremos agradarle por medio de las alabanzas, Señor. Le invitamos a que se siente en su trono, Señor, y las escuche porque saldrán de nuestro corazón, Señor. Y después, mi Dios bendito, prepare nuestros corazones para que por medio de nuestro pastor, Señor, usted le hable a su pueblo. Usted, Señor, ya nos ha escuchado. Ahora nos toca, nos corresponde a nosotros escucharle a usted. Dios bendito, le doy gracias por la vida a mis hermanos que están aquí y le pido, Señor, que despierte, que avive en sus corazones el deseo de saber. Que no olvidemos, Señor, lo que escribió el profeta Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ayúdenos, Señor, a entenderlo. Ayúdenos a amarlo, Señor, a respetarlo y a obedecerlo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.